Nosotros queremos saber un poco el avance que ha tenido en este año, qué metas tienen, eh, hasta dónde quieren llegar, y el año que entra, que va a ser un año especial porque va a haber elecciones. ¿Cómo ve que se va a manejar tanto en número de créditos como en monto? Sí, sí. Bueno, mira, prácticamente desde el 2004, 2005, nosotros hemos venido tratando de independizarnos de los tiempos políticos que existen en el país, y básicamente lo que hemos tratado de ponderar de una manera muy relevante es que pues el Infonavit es una institución autónoma que no depende del presupuesto del gobierno federal, y que nosotros respondemos a la aportación patronal que se hace para que los trabajadores puedan tener vivienda. Entonces yo a veces me hago la reflexión y digo, bueno, ¿y qué le importa a un trabajador si hay elecciones o si no hay elecciones? En realidad un trabajador lo que quiere es ejercer su derecho de vivienda. Entonces, por esa razón, desde el 2003, 2004 hemos tratado de independizarnos, y básicamente como lo hemos hecho es que hacemos planes a 5 años. Lo que quedó establecido en la ley como un plan financiero. Entonces el Infonavit cada año en su asamblea, por ejemplo vamos a tener asamblea el próximo mes de diciembre, hace un plan a 5 años, vamos quemando un año y poniendo un año más para siempre tener una perspectiva de 5 años, y de esa manera darle certidumbre por un lado a la industria, de cuáles son los planes de largo plazo que el Infonavit va a venir abordando, pero también que los trabajadores sientan la confianza de que va a haber el crédito, ¿no? Okay. A veces los vendedores son muy listos, ¿no? Y entonces a veces los vendedores dicen, oye, de una vez cómprame la casa, porque qué tal si el año que entra, mira, viene un tiempo político y mejor cómpramela de una vez, ¿no? Y entonces no le dan tiempo de que reflexione si la casa que se debe comprar es la más correcta. Entonces hemos tratado de darle estabilidad a nuestros programas en el largo plazo. Entonces este año, por ejemplo, nosotros tenemos fijada una meta de entre 480 y 500,000 créditos, ¿no? Esa es la meta que le llamamos, o sea, 480 es la básica y 500 la expandida o algo así le llamamos. Vamos muy bien, esta semana cerramos en 420,000 créditos, o sea que prácticamente nos faltan pues para la básica 60,000, y normalmente diciembre es un mes que hacemos 60,000 créditos, entonces todavía nos faltan 2 semanas de noviembre. Entonces nosotros pensamos que pues la meta se va a cumplir entre 480 y 500,000, por ahí vamos a estar cumpliendo la meta. Esto va a ser un muy buen año, creo que el año está resultando bastante bueno. Siempre estamos en la última quincena de diciembre sufriendo, espero que este año no suceda así. Y para el año que entra todavía no tenemos la asamblea, pero ya el plan financiero contempla una meta entre 490 y 530,000 créditos aproximadamente, es como la estamos planteando. Ahora, perdón, don Víctor, ustedes se trazan, o sea, cuando dicen 480,000 créditos en el año, se trazan un promedio de crédito, un nivel promedio de crédito, y por otro lado, al ser ya independientes de los recursos del gobierno federal o de cualquier institución, ser recursos de alguna manera que captan de las aportaciones de trabajadores y patrones, ¿ese estimado que ustedes hicieron está en línea? O de alguna manera, pues lo que ocurre normalmente con las empresas, que nos hemos enterado que distraen recursos y las aportaciones de los trabajadores pues no las enteran, o las distraen para su tesorería. No, nosotros partimos del flujo de efectivo, o sea, nosotros todos los años tenemos un planteamiento de cuál es el flujo de efectivo. Por ejemplo, tenemos muy claro que la mayoría de nuestros ingresos provienen de la recuperación de cartera, ni siquiera es la aportación patronal del 5%, sino los pagos que hacen los trabajadores de los créditos que hemos dado, exactamente la revolvencia, ahí viene el 60%, el 35% viene de las aportaciones patronales, y un 5% lo colocamos bonos en el mercado. Entonces, por ejemplo, si el año que entra, suponiendo que los mercados se secaran, que no hubiera
nada que colocar, pues tenemos recursos nada más con los ingresos de aportaciones y recuperación del crédito para la meta básica. Y normalmente colocamos recursos para la meta ampliada, ¿no? Okay. Entonces, pero sí partimos siempre de un flujo de efectivo y por eso damos la certidumbre de que la meta se va a cumplir. Por ejemplo, hace 2 o 3 años que no se cumplió la meta, nos quedamos con el dinero en caja porque lo que faltaron fueron casas para que se pudieran comprar y ejercer el crédito. Y en ese sentido, en este año sí están bien. O sea, en este año hay suficientes casas. Nosotros casi lo que podríamos decir, independientemente de dar un número en cuanto a los créditos que estamos otorgando, casi podríamos decir que más bien deberíamos de prometer niveles de servicio. O sea, cualquier trabajador que quiera ejercer su crédito se lo vamos a dar, porque la experiencia es que no nos quedamos con créditos pendientes en los últimos 3 años, ¿no? O sea, sino que todos los créditos que nos solicitan los damos. Okay. Sí. Algunos avances de programas nuevos que hayan tenido este año. Sé que Renueva tu Hogar fue un piloto que se ha aceptado bastante bien en el mercado, ya por ahí van cerca de duplicar lo que tenían pensado. Sí. Para el año que entra, ¿cómo esperan este tipo? Bueno, nosotros dentro de esta perspectiva ha cambiado la situación de los gustos de los derechohabientes. En el año 2001 el 95% de los créditos que dábamos iban a vivienda nueva y ha venido reduciendo su participación la vivienda nueva en el tiempo. Por ejemplo, este año, más o menos a números redondos, el 60% va a ser vivienda nueva, el 30% va a ser vivienda usada y el 10% Renueva tu Hogar, que son los créditos que damos para mejoras a la vivienda. Entonces, uno lo que empieza a ver es que cuando en un país faltan casas, como sucedía en el 2001, que había un déficit de vivienda muy importante en México, pues hay mucha preferencia por la vivienda nueva, pero en la medida en que se va generando un inventario de casas, empieza a haber mercado secundario, empieza la vivienda usada a tomar preeminencia y también mucha gente que ya tiene su casa, pues lo que quiere es un crédito para mejorarla o para ampliar un cuarto, en fin, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la vivienda usada ha crecido en el tiempo y este año en particular sacamos este producto de Renueva tu Hogar, que ha sido para nosotros una sorpresa, ¿verdad? Porque lo empezamos en mayo, nos planteamos 30,000 créditos en el año y ahorita andamos en 42,000 créditos aproximadamente y esperamos terminar arriba de los 50,000. Entonces realmente ha habido una demanda muy fuerte por este tipo de créditos y pensamos que va a seguir evolucionando este concepto, ¿verdad? La vivienda media probablemente se estanque en el 45-50% de participación de la meta y el resto van a ser productos que tengan que ver o con vivienda usada o con mejoras a la vivienda. En cuanto a vivienda usada, ¿hay más flexibilidad o son viviendas que tengan un máximo de años de Bueno, siempre buscamos que la garantía dure, es decir, el tiempo que dura el crédito. Esa es básicamente la previsión. Por ejemplo, una vivienda de 30 años es sujeta de crédito. Es sujeta de crédito totalmente. 30 años es perfectamente sujeta de crédito. Son requisitos similares, incluso yo diría que tienen que hacer más trámite los de vivienda usada, porque en el caso de vivienda nueva normalmente son unidades habitacionales donde se venden masivamente las casas y aquí es una por una, ¿no? Por poner el caso, en vivienda nueva, pues de un desarrollo de 5,000 casas, pues hacen los avalúos rapidísimo, casi es repetir por 5,000, y en cambio en vivienda nueva siempre es uno por uno. Entonces los trámites se tienen que hacer en nuestras oficinas, en el caso de vivienda usada, en el caso de vivienda nueva se hacen en los desarrollos habitacionales. Normalmente es un poco más complicado el trámite de vivienda usada, ¿no? Pero aún así sigue creciendo porque es una realidad. Nosotros, no sé, creo que lo tienen claro de que
Este año, bueno, somos la primera institución en México que pone un requisito de que no damos el crédito si no toman un curso. Es un curso que se llama Saber para Decidir. Entonces, una de las cosas que hemos visto es que a veces el fenómeno de casas abandonadas o de casas vacías es porque la gente compra casas que no necesitaba. O sea, muchas veces es porque, oye, ya tienes el crédito, úsalo, o dice voy a comprar una casa para rentarla y luego no hay quien les rente la casa, o voy a comprar la casa para venderla y luego no hay quien se las compre. Entonces nosotros, a partir de vivienda usada, a partir de julio y a partir de octubre, toda la vivienda, tienen que tomar un curso. Y este curso, que se puede tomar por internet o por presencial, básicamente lo que les enseña es, por un lado, el crédito que están tomando, qué responsabilidades y qué derechos tienen en el crédito que les estamos dando. Les va a parecer absurdo, pero los créditos van con un seguro de desempleo y muchas veces la gente pierde el empleo y no reclama el seguro de desempleo simplemente porque no sabe. Entonces dice, ching, que no me vean los de Infonavit, ¿no? Que ya no estoy pagando, en lugar de venir y decir, oye, pues vamos a ejecutar el seguro de desempleo. Entonces, esa es parte del curso que damos. Y la otra parte es que decidan mejor la casa a comprar, ¿no? Dependiendo de sus necesidades. Entonces, muchas veces no saben, por ejemplo, que hay vivienda usada, o no saben que les pueden hacerle mejoras a la casa que están viviendo, aunque no sea de ellos. O sea, no necesariamente tiene que estar a propiedad de ellos. Entonces, la idea de estos cursos es orientarlos para que tomen mejores decisiones y vemos cómo, en función de las necesidades, pues cambia el tipo de casa que se deben comprar. Y de ahí está este cambio en la composición de las casas que venimos financiando en los últimos años. Y por ejemplo, si es vivienda usada, vamos a pensar un acreditado que habite una casa, vamos a poner un ejemplo a lo mejor absurdo, que la casa valga 5 millones de pesos, él tiene a lo mejor en el Infonavit derecho a pedir 500,000 pesos por su rango de ingresos, y tiene los otros 4 millones de pesos o 4,5 que le faltan para pagar, o a lo mejor mezcla créditos, mezcla un crédito bancario, el Infonavit, y trae 2 millones de pesos, y empujándole de aquí, empujándole de acá, saca los 5 millones. ¿Es viable un crédito de ese tipo? Sí, yo he visto créditos de 12 millones de pesos, en los cuales nosotros ponemos 500,000 y un banco pone 11,500,000. De hecho, tenemos los programas de cofinanciamiento, que estos programas de cofinanciamiento pues están orientados a trabajadores de más altos ingresos y los damos siempre en conjunto con la banca. Quizás los dos más populares es Infonavit Total, que lo damos en conjunto con Banamex, y el cofinanciamiento con Bancomer, ¿no? Son los dos créditos más populares, pero un poco la estrategia que hemos seguido es que siempre en sociedad con la banca damos financiamiento a los trabajadores de más de 7 salarios normalmente, y satisfacemos completamente sus necesidades de vivienda, porque si por su nivel de ingresos nosotros solo le podemos dar una parte, el banco complementa la parte faltante. Y los recursos del acreditado. Y los recursos, exactamente. Y en menos ingresos, que es un mercado donde no participa la banca privada, porque a veces se comenta, oye, pues es que la banca participa activamente. Bueno, aquí nuestra experiencia es que abajo de 4 salarios no hay ningún banco privado. Básicamente es el Infonavit el que participa, y ahí sí prestamos nosotros todos los recursos, ¿verdad? Y es donde funciona también el subsidio del gobierno federal para trabajadores de muy bajos ingresos. No sé si va relacionado con lo de cartera vencida, para acotar esto de la televisión. Por ejemplo, una de las preocupaciones que nosotros percibíamos bueno, que puede ser alguno de los problemas que como institución tiene el Infonavit, es la cartera vencida, pero de 2 rangos, ¿no? La cartera por parte de los acreditados y la cartera por parte de las empresas, los patrones, porque entendemos que el acreditado entrega sus recursos, o la empresa le hace el descuento en su nómina al acreditado, y la empresa pues tiene que hacer el triángulo y entregarle los recursos al Infonavit.
Sí. Por la falta de liquidez de las empresas, esos recursos los distraen y después se vuelve una bola de nieve y el trabajador se queda enganchado. Y tenemos referencias de trabajadores donde el Infonavit los demanda y pues el trabajador dice, pues si a mí me detuvo el trabajador y se hace un triángulo ahí raro. A ese respecto, ¿qué nos pudiera comentar? Bueno, mira, nosotros hemos venido mejorando sustancialmente en los últimos años en la recuperación con las empresas. Yo te puedo decir que el 92-93% de las empresas nos paga en tiempo y forma, nos paga en el momento que nos debe pagar. Y hasta llegar al 97% nos pagan dentro de los siguientes 90 días. Entonces realmente tenemos una recuperación bastante razonable. Nos queda un 3% de las empresas que no cumplen con sus obligaciones, que si estamos hablando de más o menos 800,000 empresas que son las que nos aportan recursos, estamos hablando de 24,000 empresas con las que tenemos que ir a cobrarles, a embargarles o lo que sea. La lista negra. Que es la lista de los que no nos pueden pagar. Son 800,000 empresas nada más las que aportan al Infonavit. Así es. O sea, el padrón de empresas es mucho mayor, ¿no? Bueno, sí, pero son las empresas que están dentro de la formalidad, ¿no? Son las empresas que cotizan al Seguro Social. Anda entre 800 y 900,000 por ahí anda más o menos. Del 92% que nos comentaba, ¿son las consideradas empresas de 10 o no todas? No todas son de 10, más o menos el 92 cumple con sus obligaciones, pero a lo mejor resulta que no pagaron lo de un trabajador o hay algún detalle. Las empresas de 10 son los que en los últimos 10 bimestres han pagado de una manera al centavito, vamos a decir, y tenemos 270,000, 300,000 empresas de 10 o sea, de las 800, 270,000 son de 10, son las super cumplidas. Es menos del 50%. Sí. Es menos del 50%, sí. ¿Hay algún tipo de... Pero fíjate, sí, pero son 10 bimestres, estamos hablando de casi 2 años, ¿no? Sí, entonces a veces pasa... Entonces la media es superior a estas 270, o sea, las que son de 9 o de 8. Sí, son superiores. Por ejemplo, si yo tengo un padrón de 800, 270, pues viene siendo casi el 30%. Sí. El siguiente escalón, que serían las de 9, serían 100,000 más o menos. Exacto. No me recuerdo el dato ahorita, ¿no? ¿Esos pero datos son más. ¿Son asequibles, no? Sí, cómo no. Sí, yo creo que los podemos tener. Pero sí, a veces el problema de una empresa de 10 es que pierden ser empresa de 10 porque se equivocaron en un bimestre, ¿no? Entonces ya pierden el tema de ser empresas de 10. Entonces lo que nosotros hemos tratado de hacer ahí es generar una cultura de cumplimiento y de pago, y en realidad hemos tratado también de cobrar por las buenas. Por ejemplo, damos reconocimientos como empresas de 10, pero por ejemplo jamás embargamos. Sí, lo que hacemos a veces es congelar cuentas, pero no le entramos a temas como embargos y una serie de cuestiones. Entonces, pero bueno, esa ha sido la cultura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando un trabajador nos reporta que el patrón le descontó y no nos enteró el dinero y nos trae su comprobante de que le descontó, nosotros le damos por válido ese comprobante. Okay. Porque antes lo que nos sucedía era, por decir algo, que el cobrador se quedaba con la lana, ¿no? Porque la empresa es nuestra cobradora y entonces le decíamos al trabajador: oye, pues tu patrón tú arréglalo, o déjame arreglarlo, pero por lo pronto estás en cartera vencida. Y ahora lo que hacemos es que le reconocemos su pago inmediatamente para no perjudicarlo y nos vamos contra el patrón. ¿Y qué pasa con las empresas que son de reciente creación, que están pagando puntualmente las aportaciones, tanto del trabajador, etcétera, del Infonavit, pero apenas llevan 4 bimestres? ¿Esas a qué calificación son? No, todavía no son empresas de 10 hasta que cumplan los 10 bimestres. O sea, en pocas palabras, si es una empresa de reciente creación, y el trabajador, si es de 10, porque ya tiene todas las semanas, o no sé cómo se maneja aquí el esquema. O sea, por parte del trabajador él tiene derecho a pedir el financiamiento, pero por parte de la empresa, como es una empresa de reciente creación, no se puede, porque a lo mejor tiene 4 o 5 bimestres.
Entonces ahí se le niega el crédito. No, el crédito se le da al trabajador, ¿no? Esto es como un distintivo que damos a las empresas de 10, pero no tiene nada que ver con el trabajador. El trabajador, si cumple su puntaje, le damos el crédito de inmediato, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es darles prerrogativas a estas empresas de 10. Por ejemplo, se está estudiando por parte de la Comisión Nacional Bancaria que las empresas de 10 tengan niveles de reserva menores que a una empresa normal, lo cual pueden tener un beneficio en tasa de interés más adelante en los créditos bancarios que puedan tener. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es ir posicionando a estas empresas de 10 como empresas muy buenas pagadoras para efecto de que tengan otros beneficios por parte de terceros, ¿no? O sea, estamos viendo también, por ejemplo, tenemos algún programa con algún banco para que les tramiten sus créditos más rápido con banco, en fin, ¿no? Lo tratamos de hacer de la parte positiva, ¿no? Entonces, yo diría, un poquito hablando de cartera vencida, que tenemos esta parte de las empresas y luego tenemos también la parte de los trabajadores. Ahorita creo que cerramos en 5.5 la cartera vencida. ¿Cuál es la deseable ahí en porcentaje? Mira, la más baja que hemos tenido es 3.95, es la más históricamente. La tuvimos en el 2007, fue la cartera. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Yo creo que algo razonable es entre el 4 y el 5%, ahí es donde deberíamos de estar posicionados, porque atendemos a un segmento de la población que tiene muchísima volatilidad en el empleo. El 60% de los créditos van a trabajadores que ganan menos de 7,200 pesos y es donde más volatilidad tenemos, más pérdidas de empleo, que eso normalmente nos provoca una mayor cartera vencida. Entonces, si analizamos la cartera vencida por rango salarial, es muy alta, vamos a decir, arriba del 5.5%, abajo de 4 salarios, y abajo del 5.5% arriba de 4 salarios, ¿verdad? Porque sí hay una correlación muy alta entre nivel salarial y cartera vencida. Okay. Sí. Hace rato estábamos tratando de ponernos de acuerdo, pero la verdad es que no nos quedaba muy claro el tema de la ley del 97. ¿Qué nos podría platicar? ¿Qué pueden hacer los derechohabientes para...? Sí. ¿Qué significa? Bueno, es un tema muy interesante que a mí me costó mucho trabajo entender, pero a base de que ahora lo entiendo muy bien, lo puedo explicar muy sencillito. Muchas gracias. Entonces, en el 97, cuando nacen las AFORES, el gobierno dice, mira, a ver, para los trabajadores hay dos opciones. Si quieren cotizar en el régimen anterior del Seguro Social o quieren cotizar en el nuevo régimen de las AFORES. Todos los trabajadores tienen que tomar en el momento de su jubilación una decisión, si se van a lo viejo o a lo nuevo. Hay una regla de dedo que todos los trabajadores que en ese momento tenían más de 40 años, nos conviene el régimen anterior. Y los de menos de 40 les conviene el régimen nuevo, o sea, simplemente por la acumulación de los recursos. Entonces, alguien que tiene 40 años, pues ya los recursos que va a acumular en la AFORE son pocos como para tener una buena pensión, entonces te conviene mejor ir con el Seguro Social y que te dé en el régimen anterior. Y al revés, para los trabajadores más jóvenes. Y se hace un artículo en la ley del Infonavit, que es el 8º transitorio, y se dice, todo el que opte por el sistema anterior, el Infonavit debe entregar sus recursos al gobierno para que el gobierno de allí financie la pensión que se le va a dar por parte del Seguro Social. Eso lo votaron en 97 y eso es lo que dice la ley. Y nosotros, una vez que se hizo el reglamento, a partir del año 2001, religiosamente, cada bimestre nos llega la lista de todos los trabajadores que se están jubilando en el Seguro Social, vemos cuánto tienen en su cuenta de vivienda y se lo entregamos al gobierno, porque ya le están dando su pensión. Ese es el artículo 8º transitorio. ¿Qué pasa? Que empiezan a quejarse de que es anticonstitucional, de que nada tiene que ver la vivienda con la pensión, entonces ¿por qué diablos se está mandando dinero de la vivienda para la pensión? Entonces
piden que independientemente de que el gobierno les dé su pensión del Seguro Social, ese dinero se les debe regresar a los trabajadores. Y empieza todo un proceso que pues debe haber en el país como 120,000 juicios aproximadamente de personas que reclaman de que ese dinero se les debe devolver a ellos. Y hace un año aproximadamente la Suprema Corte de Justicia ya falla y hace jurisprudencia de que efectivamente ese dinero hay que devolvérselo a las personas. Okay. Entonces, el problema que tenemos hoy es que es un proceso judicializado. O sea, para que se los devolvamos nos tienen que demandar. Okay. Entonces nos dicen, de hecho viene un montón de gente aquí en las mañanas a demandarnos, a que nosotros les digamos que no, y entonces se amparan. Y ya por jurisprudencia. Y ya una vez que se amparan, y entonces pues ya les damos su dinero. Pero es absurdo porque se ha vuelto un negocio de abogados. Y además es una pena porque son personas de más de 60, 65 años de edad, ¿no? Entonces está totalmente judicializado el proceso. Puedes hacerlo por amparo o también puedes hacer por Profedet, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, que también se dicta un laudo y el laudo hace las veces de la ¿cómo se llama?, del amparo, y también le estamos devolviendo el dinero. No me acuerdo, pero en números redondos hemos de haber devuelto 300, 400 millones de pesos en todos estos procesos. ¿Y cuánto les falta? Bueno, entonces ahorita yo espero que mañana en la Cámara de Diputados se discuta una iniciativa que mandó desde a iniciativa de Hacienda y nuestra, hace ya casi 3 años el presidente Calderón, para hacer un proceso administrativo en esto. O sea, todavía no se había dictado la sentencia ni nada, pero el presidente lanzó esta iniciativa diciendo, oye, pues si ya los jueces están fallando, pues vamos a devolverles el dinero, agilizarlo, ¿no? Y además es dinero que dinamiza la economía. Es dinero que dinamiza la economía, etcétera. Bueno, entonces, yo espero que se apruebe pronto esta modificación de la ley, y lo que sería es que pues lo hagamos bajo un proceso administrativo totalmente. Por ahí he visto algunos medios que dicen que vamos a devolver 18,000 millones de pesos. No es cierto, vamos a devolver como 500,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque 18,000 millones de pesos es lo que ya hemos entregado a Hacienda hasta ahora, que son los trabajadores que se han jubilado del 2001 a la fecha. No, del 97 a la fecha, pero los que se han jubilado más o menos son 18,000 millones. Pero si uno lo ve para adelante, en los próximos 30 años, más o menos son como 500,000 millones de pesos, y vamos a beneficiar como a 14 millones de trabajadores que están en esta situación, porque cada día, cada mes se siguen jubilando trabajadores, y cuando tienen su subcuenta de vivienda, pues hay que devolverse. ¿A qué edad lo pueden solicitar? Desde los 60 años. 60. Es el régimen anterior de pensiones del Seguro Social. Una anécdota simpática, Querétaro es donde más demandas tenemos, y es porque unos jubilados golfistas pues, se reunían a jugar golf ahí todo el tiempo, y fueron los que idearon todo esto. Ellos son los que empezaron con la grilla. Y empezaron a hacer la demanda, y fue avanzando, y no sé qué, y no sé cuánto, y fueron ganando. Entonces, pues luego los abogados, que no son nada tontos, dijeron, no, pues aquí hay un nicho de negocio, abrieron los despachos, pero es un crimen que se quedan los abogados con el 30-40% de los saldos en la subcuenta de vivienda por hacerles todo esto. Quedamos que si se hacía por medio de Profedet no había un costo, o yo entendí mal. No, por Profedet no hay costo. Okay. Ahí es más burocrático, vamos a decir, pero no hay costo. Si la iniciativa esta tiene 3 años, pues realmente es factible que antes de la salida del presidente. Ya fíjate que lo que hicimos, y lo hicimos recientemente junto con los diputados, es que era una iniciativa que tenía muchos aspectos que no había consenso. Entonces sacamos algunos aspectos que sí hay consenso, y es lo que se está votando ahora en la Cámara de Diputados, y básicamente es el octavo transitorio, la posibilidad de dar un segundo crédito a un trabajador de Infonavit, porque ahorita la ley dice muy claramente que solo le podamos dar un crédito, y el tercero es la posibilidad de dar créditos nominales,
Ahorita todos nuestros créditos están en salarios mínimos. Todo esto lo podemos difundir a... Sí, ahorita el dictamen lo sacó la Cámara de Diputados el miércoles. Pasado. No sé todavía cuál es la agenda de mañana de los diputados, pero se supone que deberían de subirlo a primera lectura ya. Ese es un hitazo de información. Mañana. Y utilitaria. Y mira, y sobre todo porque piensan que es mucho menos dinero. Ahora, porque alguien me dice, oye, se va a quebrar el Infonavit. No se va a quebrar. Nosotros lo único que, en lugar de entregárselo al gobierno, que ya lo tenemos previsto, se lo vamos a entregar a la gente. Claro. Ese es el único cambio, pero nosotros en nuestro flujo de efectivo ese que tenemos, No lo cuento. todos los años tenemos contemplado las devoluciones de recursos que hacemos, ¿no? Pero además eliminas la obligación de entregarlo, o sea... Sí, ya aquí el cambio a la ley dice que, se deroga el anterior y se dice que se entrega al trabajador, ¿no? Y les facilitan un poquito las cosas a ustedes. No, es algo que no administran. Exactamente, muchísimo, ¿no? O sea, la ley tiene sus vericuetitos porque, por ejemplo, ahorita los que se jubilen de aquí en adelante ya se les va a entregar el dinero directamente. Los que nos han demandado y han ganado el amparo también se los vamos a devolver a todos automáticamente. Y viene un plazo de hasta 18 meses para devolvérselo a todos los que ya entregamos el dinero, porque el gobierno tiene que regresarnos ese dinero para poderlo entregar, ¿no? Pero yo creo que es un acto de estricta justicia social porque no se hizo bien ese cambio. Cuando se hizo en el 97 se modificó la ley del Infonavit, pero no se modificó la Constitución. Pues a veces así se hacían las cosas antes, ¿no? Modifica la ley y nadie va a decir nada. Y la verdad es que es anticonstitucional, porque la Constitución dice que el dinero de la vivienda es para vivienda y el de la pensión para la pensión. Y se hizo una modificación en una ley menor, que eso es lo que generó el fallo de la Suprema Corte, ¿no? Es que esos 500 mil millones equivalen a todo lo que otorgan en créditos o más, ¿no? Pues mira, nos equivale más. Nosotros este año son 160 mil millones de lo que vamos a invertir. Entonces equivale a 3 años de créditos actuales. Es un boom. Pero distribuido, no me acuerdo si son 20 o 30 años, pero de cheque, nada más Chuy lo sabes. Pues. Sí. O sea, los 500 mil en un lapso de 20 años. 20 años. Porque en lo que cumple la gente los 60 años. Exactamente. Por ese tema, ¿no? De que más o menos como regla de dedo todos los de 40 años, entonces... O sea, la media sería 500 mil entre 20 y esa es la dinámica año por año. Exactamente. 30, son 30. No, 20. No me acuerdo si 20 o 30, eso nos lo checa para que... Eso es importante porque realmente la nota es la dinámica económica, o sea, el derrame que puede ser en un año. Es una buena lana la que va a estar ahí circulando, ¿no? Sí, pues ahorita, bueno, ¿qué es lo que pasaría? Ese dinero teóricamente ayuda a financiar las pensiones de los trabajadores, pero en lugar de eso, pues se les va a entregar en una sola exhibición. Entonces hay quien dice que está mal porque dice, muy paternalista, ¿no? La de que dicen, pues se lo van a gastar. Bueno, pues sí, pero es su lana. Exactamente. Sí, o sea, ¿para qué diablos estamos ahí dándose? En el futuro estaremos muertos y una vez me lo gasto. Oye, Víctor, ¿qué problemas han encontrado en términos de abandono de lugares? Lo que hemos platicado es que los trabajadores viajan desde muy lejos, desde las periferias, Ayotla Textil o de Huehuetoca, a lo mejor porque el valor del terreno era muy barato para poder construir esas viviendas, pero lo que has comentado que luego se vacían porque no era la necesidad de ellos, pero además también hay gente que sí lo necesita, pero que viaja 2 o 3 horas diarias para llegar al destino de trabajo. ¿Allí qué medidas están haciendo? Bueno, mira, nosotros sí estamos haciendo medidas importantes para reducir esa problemática, ¿verdad? Una medida es este curso obligatorio que estamos dando de orientar mucho mejor a la gente. El octavo transitorio también nos va a servir mucho, porque la gente dice, oye, si no me van a dar mi dinero, mejor pido un crédito antes de jubilarme. Y piden un crédito aunque no necesiten la casa. Entonces, todo esto del octavo transitorio te va a ayudar
también muchísimo a reducir compras de casas que no se necesitan. Y también estamos cambiando el modelo de desarrollo urbano. Estamos trabajando mucho con los diferentes municipios para hacer las ciudades más compactas y más verticales. Y estamos generando mayor cantidad de incentivos para que haya transporte, para que haya escuela y para que haya fuentes de empleo mucho más cercanos. De hecho, lo que platicábamos al principio, esta incidencia y crecimiento en la vivienda usada tiene que ver con ese fenómeno de que hay gente que dice, oye, yo no me quiero ir a vivir a casa del diablo donde no hay transporte. Yo normalmente pongo el ejemplo que un trabajador de menos ingresos, por ejemplo de un salario, nos paga 500 pesos por la casa al mes y gasta 800 o 1200 pesos en transporte. Entonces es absurdo que te cueste más el transporte que la casa. Entonces sí estamos trabajando en el tema de cambiar el modelo de desarrollo urbano. Estamos, por ejemplo, dando incentivos para que se construya más vivienda vertical y se logre compactar las ciudades. También acabamos de sacar un programa donde les cobramos una menor tasa de interés cuando decidan vivir en los centros de las ciudades, por ejemplo, como otro de los incentivos que estamos buscando. Entonces, es un fenómeno, yo lo digo, que es hasta cierto punto normal por el nivel de desarrollo de la vivienda que hemos tenido en los últimos años. Les doy el dato comparativo. El Infonavit en 28 años de historia había dado 2 millones de créditos y en los últimos 10 años hemos dado 4.300.000 créditos. O sea, hemos más de que duplicado en pocos años el número de créditos que hemos dado. Entonces eso ha hecho que las áreas urbanas crezcan de manera muy importante y se agudizan estos temas. Entonces, sí, estamos trabajando, se dicen muchas cifras al respecto, por ahí dicen, no, que si hay 5 millones de casas, que si hay no sé cuántos millones, y lo que nosotros les podemos decir, nosotros hemos financiado en toda la historia del Infonavit, son 6.300.000 casas, y de los créditos vigentes, que son 5 millones, más o menos anda entre el 1 y el 2% este fenómeno de casas abandonadas. Una pregunta ya a ese respecto. En los últimos 10 años, 4.300.000 créditos. Hay luego te la pedimos a ti, Carla, una distribución por zonas, sí, a lo mejor, y ver el crecimiento, o sea, ver sí, cuál fue la zona que tuvo más dinamismo y eso, sí nos interesaría. Sí, no, totalmente. Y así, de una manera muy general, te puedo decir es que el norte del país es donde más se ha dinamizado, donde más ha crecido, donde más casas abandonadas tenemos también, y también por un fenómeno, sobre todo en Chihuahua y Ciudad Juárez, de las fuentes de empleo. O sea, la gente la maquila, cierra, entonces se reducen las fuentes de empleo y muchas veces la gente deja abandonadas sus casas. En cuanto a los cursos, ¿tienen la estadística de cuántos afiliados han tomado el curso de...? Sí, cómo no, te lo podemos dar a números redondos. La semana pasada cumplimos 200,000 personas que han tomado el curso, más o menos 110,000 por internet y 90,000 presenciales en la... ¿De cuántas horas consta el curso? Es de 2 horas. Pues está muy... y por internet lo mismo. En lo que te tardes, o sea, En internet lo que te tardes, ¿no? Pero normalmente estar a una hora y media tomando el curso. Y en los CONALEP lo damos de manera presencial, sobre todo los fines de semana. Tengo entendido que mañana van a lanzar el piloto de lo que hablamos ahorita de vivienda vertical en tres ciudades. En Jalisco, Guadalajara y acá, ¿no? Guadalajara, Monterrey y México. Sí. O sea, las zonas metropolitanas. Sí, las cifras correctas son 5,000 lo que estiman de aquí al año que entra. Sí. Es el piloto. Es un piloto. Entonces, normalmente aquí lo que hacemos es le ponemos un número al piloto para que al término del piloto evaluemos cómo nos ha ido antes de generalizarlo. Y ahorita estamos pensando en estas 3 ciudades. Este es un fenómeno que se presenta en todo el mundo. O sea, es de que los centros de las ciudades se van quedando vacíos y sigue la gente yéndose a vivir a la periferia. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es que vuelvan a vivir
en las zonas céntricas, Y ¿no? aprovechar la infraestructura. Y aprovechar la infraestructura que ya existe, ¿no? Entonces ese es el proyecto, por un lado, y por el otro lado, que los desarrollos que están en los suburbios se empiecen a construir edificios en vez de casas solas, ¿no? Entonces el piloto en México empezará con unas 2.000 viviendas en la Ciudad de México, Yo creo que sí. en el centro de la ciudad. No exactamente es el centro, son prácticamente todas las delegaciones del Distrito Federal. Y algunos Alta, municipios, varios, sí. la zona conurbana. Porque en realidad el área metropolitana ya se volvió, el área metropolitana más como 18 municipios del Estado de México. Entonces lo que estamos tratando es que la gente vuelva al Distrito Federal. Bueno, no sé, pero Sí. nada más la última. En cuanto a la vivienda verde o la hipoteca verde, ¿tienen alguna idea o algún proyecto para, digamos, obligar a los desarrolladores de vivienda a que adquieran a las cementeras cemento verde? ¿O eso, digamos, que cada quien no va ligado en los índices? No, así no, de- mira, nosotros el concepto que tenemos de hipoteca verde es que la gente ahorre en el consumo de energía. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que lo que nos pagan por el crédito adicional que les damos sea menor que el ahorro que tienen en el consumo de energía, y ese ha sido el concepto fundamental. Ahora, hace unos meses nosotros estamos participando en una asociación civil que encabeza el doctor Mario Molina, que se llama, yo todavía ni el nombre me acuerdo, La Asociación de Vivienda Sustentable. Vivienda Sustentable AC, creo que se llama. Y básicamente ahí lo que pretendemos es que la industria, ya como tal, incluyendo los que prestamos, los que construyen casas, todos, vayan eliminando su huella de carbono, como se dice, ¿no? Que hagamos un cálculo de cuánto carbono estamos generando al medio ambiente y que lo vayamos eliminando en un programa de largo plazo. Y ahí vamos a ver ese tipo de temas, que como industria se empiecen a adoptar medidas que eliminen esta huella de carbono. Porque, por ejemplo, nosotros reducimos mucho la huella de carbono con calentadores solares, reduciendo el consumo de agua, etcétera, etcétera, pero la incrementamos con los costos, con el transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que empezar también a tomar medidas para que al mismo tiempo que ahorramos de un lado, pues tampoco el transporte nos incremente por otro lado, o el cemento, ¿no? Claro. En fin. Pero sí la idea es que esta asociación civil, pero ya que más que hacerlo una institución, lo hagamos como industria, ¿no? Todos los que estamos metidos en este tema. Estrategias para bajar aún más la cartera en ciudad. ¿Ha habido un brinco? ¿A qué se debe? Y Bueno, mira, nosotros un tema que tenemos muy claro es el gigantismo. O sea, administrar 5 millones de créditos no es algo fácil. Administramos prácticamente el 65% de los créditos que se dan en el país. Entonces tenemos un problema que por un lado es ventaja porque nos genera economías de escala muy importantes en cuanto a reducción de costos, pero también nos crea problemas de gestionar, como se dice, toda esta cartera. Nosotros ahorita justamente estamos terminando la implementación de un sistema que opera a través de telefonía móvil y que básicamente cuando llega alguien a la casa de un derechohabiente que tiene problema de pago, a través del teléfono no solo le mandamos información de qué tipo de solución le deben dar, sino que ahí mismo, si el trabajador está de acuerdo, opera la reestructura y de inmediato empieza a funcionar en nuestro sistema. Entonces estamos metiendo una tecnología nueva en este momento para efectos de poder mejorar nuestra eficiencia en el tema de la cobranza de la cartera vencida. Nosotros tenemos un concepto que le llamamos cobranza social. Entonces prácticamente podemos resolver cualquier problema que tenga. O sea, si no tiene empleo, le dejamos de cobrar hasta un año. Si se le redujo el sueldo a la mitad, le bajamos el sueldo el pago a la mitad. Si hay una enfermedad, le ayudamos con el seguro popular, por ejemplo. En fin, prácticamente tenemos soluciones para resolver el tema de cartera vencida, pero nuestra problemática es de logística, de llegar
con toda la gente, y por eso se vuelve muy importante este nuevo sistema que estamos metiendo, y que por cierto también estamos metiendo que vayan uniformados toda la gente, porque a veces tema de inseguridad, nos dicen, oye, es que me trató mal y vino a las 6 de la mañana y cosas por el estilo. Entonces le estamos uniformando y dando una identificación que tiene que identificarse siempre para hacer, y también bueno, lo que nos han dicho es que ahora les abren mucho más las casas cuando los ven uniformados y llevan una gorra de Infonavit y no sé cuánto. Pero es un tema, Alejandro, sí, de logística, prácticamente el tema que tenemos en la atención de la cartera. Es un volumen impresionante, 5 millones. O sea, ¿quién seguirá en acreditamiento hipotecario? ¿Bancomer posiblemente? Entre Bancomer y Banamex, y no creo que tengan no menos de 1 millón de créditos, cualquiera de los dos. Sí, es un tema. Sí, es un tema relevante, ¿no? Es un tema. El día de hoy se presentó un programa para no afiliados. ¿Qué participación tiene Infonavit ahí? Si nos puedes contar un poco. No, nosotros no participamos ahí. Nosotros básicamente atendemos a nuestra derechohabiencia. Este es un programa de la Sociedad Hipotecaria Federal que junto con la CONAVI están ofreciendo garantías a los bancos para que presten al sector no formal de la economía. Okay. Pero esa es Sociedad Hipotecaria Federal. Algo que se nos haya pasado que tú consideres que es No, pues yo creo que no, muy exhaustiva. Yo creo que hicimos un buen recorrido desde recaudación, cartera vencida, empresas, créditos, temas verdes. En fin, yo creo que nos echamos ahí un buen recorrido por todos lados. Muchas gracias. Gracias. Desarrollo urbano.